Final Fantasy VII Rebirth. ¿Por qué no ha llegado aún a las plataformas de PC? Considerando que la exclusividad con Sony PlayStation ya terminó. Hola jugadores, bienvenidos de nuevo a Ride Speed, tu canal dedicado a todo lo relacionado con el gaming retro y los remakes de videojuegos. Hoy vamos a hablar sobre un tema polémico y candente, que ha dejado a muchos jugadores de PC rascándose la cabeza. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Crees que las exclusividades son buenas o malas para la industria del gaming? Dejen sus comentarios abajo y hablemos sobre esto. Y bueno, si te interesa el tema, síguenos. The circus for the games to begin. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. Recapitulemos. Antes de considerar las posibles razones, hagamos una breve recapitulación para aquellos que puedan no estar al día. Es muy importante para mí que cada uno de ustedes esté en contexto. Final Fantasy VII Rebirth, la esperada continuación del remake del icónico JRPG, fue lanzado inicialmente como exclusivo para PlayStation el 29 de febrero del 2024. Esta exclusividad generó gran revuelo. Pero como todos sabemos, las exclusividades no duran para siempre. Una entrevista con Sony PlayStation en Estados Unidos parecía confirmar que todos los remakes de Final Fantasy VII serían exclusivos de Sony en consolas. Pero esto fue un error. Jim Park, redactor del artículo de donde nosotros obtuvimos la fuente, aclaró en su cuenta de Twitter que aún no se ha confirmado que toda la trilogía sea exclusiva de Sony, lo cual nos indica que posiblemente en la tercera parte no suceda lo mismo. Consideremos que Square Enix también siempre buscó la exclusividad de la saga Final Fantasy, destacando que esta relación se remonta a la primera PlayStation, donde Sony apoyó la saga Final Fantasy para ganar terreno en una industria competitiva. Esta alianza siempre ha sido fundamental para PlayStation, pero Square Enix finalmente ha despertado, lo cual nos indica que esta estrategia comenzaría a cambiar para las futuras entregas importantes. Nibelheim. That's where they built the first reactor. Por cierto, si desean profundizar en este tema específicamente, les dejaré en la descripción un link con el vídeo donde profundizamos la nueva estrategia de Square Enix de ampliar sus horizontes. Revísenlo una vez terminen de ver este vídeo. Después de 3 meses del lanzamiento del título, la exclusividad con Sony PlayStation finalmente llegó a su fin, lo que significa que el camino está libre para un lanzamiento en otras plataformas. Sin embargo, los jugadores de PC siguen esperando ansiosos. Con la exclusividad caducada al 29 de mayo del 2024, ¿qué está pasando? ¿Creen que Square Enix está haciendo lo correcto al demorar el lanzamiento en PC? ¿O están perdiendo una gran oportunidad? Déjenme saber en los comentarios. Evaluemos las posibles razones. Hay varias teorías sobre por qué Final Fantasy VII Rebirth aún no ha llegado a PC. Aquí están algunas de las más plausibles. Primero, hablemos de la optimización y el desempeño. Lanzar un juego en una nueva plataforma no es simplemente copiar y pegar. Requiere una cantidad significativa de trabajo para asegurarse de que el juego funcione sin problemas en una variedad de configuraciones de hardware. Queremos pensar que Square Enix probablemente está trabajando arduamente para asegurarse de que la versión para PC esté perfectamente optimizada antes de su lanzamiento. Quizás para que no suceda algo similar a la primera entrega de la trilogía. Pero, ¿creen que esta demora realmente beneficia a los jugadores?
¿O solo crea más frustración? A mi parecer, mientras el retraso se deba a las optimizaciones gráficas y jugables, los jugadores podemos vernos beneficiados al recibir un producto en condiciones disfrutables. Y claro, la espera valdría la pena. Cualquier otro tema comercial, sinceramente, no estaría de acuerdo. Considero que las exclusividades solo crean un ambiente hostil entre los jugadores. Y como toda empresa, esta debe estar concentrada en mejorar sus productos entregándole mayores beneficios al consumidor. Y no así gastando recursos para excluir a otras comunidades de jugadores. Otra posible razón al retraso es la estrategia de marketing. Lanzar en múltiples plataformas simultáneamente puede diluir el impacto del lanzamiento. Square Enix podría estar planeando un lanzamiento escalonado para mantener el interés y el entusiasmo de los fans, lo cual también puede ser un factor respetable. También podría haber razones contractuales o de negociación detrás de escena, aunque la exclusividad con Sony ha terminado. Eso no significa que no haya otras consideraciones legales o acuerdos en juego. Estas negociaciones pueden llevar tiempo y ser bastante complejas. Regresando al tema controversial, ¿creen que estas exclusividades y negociaciones realmente benefician a los jugadores o están dañando la industria? Hablemos de esto en los comentarios. Ahora, hablemos del impacto más amplio. La exclusividad de juegos por parte de estudios de desarrollo de terceros, como Square Enix, puede tener efectos significativos en la industria del game. La exclusividad puede limitar el acceso de los jugadores a ciertos títulos, creando divisiones innecesarias en la comunidad y generando frustración. ¿Cuándo podría ser todo lo contrario? ¿Se imaginan un escenario donde los jugadores de PlayStation, Xbox, Nintendo y PC pudieran compartir todos sus juegos mediante crossplay? Sería una comunidad increíble. ¿Piensan que estas prácticas de exclusividad están perjudicando a la industria y a compañías como Square Enix? Bueno, claramente esta se ha salido perjudicada, por algo está viviendo una serie de cambios y transformaciones en sus estrategias. ¿Deberían centrarse más en lanzar sus juegos en todas las plataformas simultáneamente? Déjenme sus pensamientos. Ahora sí, les dejo un video relacionado con este tema aquí arriba, para que sepas de lo que hemos estado hablando. En conclusión, aunque es frustrante para los jugadores de PC, hay varias razones válidas por las cuales Final Fantasy VII Rebirth aún no ha llegado a nuestras plataformas. Desde la optimización y el desempeño, hasta la estrategia de marketing y las negociaciones contractuales. Todas estas son posibles piezas del rompecabezas. No perdamos la esperanza. Con un poco de paciencia, es probable que pronto veamos a Cloud y compañía en Steam o Epic Games. Aunque lo que podría estar en duda sería en Xbox. Para lograrlo necesitamos hacer ruido. Ayúdanos a que este video llegue a más personas. Dale like, suscríbete, activa la campanita para no perderte ninguna actualización y comparte con tus amigos. Además, no olviden dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan sobre este tema. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Riot. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mex. Hasta luego.